Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una niña pobre consuela a un borracho sin saber que es un millonario en quiebra. La lluvia caía con fuerza sobre las aceras desiertas de Chicago, martillando el asfalto con un sonido sordo y regular, como una letanía melancólica. El cielo estaba bajo, gris, cargado de densas nubes que parecían agobiar toda la ciudad. El viento gélido corría por los callejones, levantando hojas secas y azotando los sucios escaparates de tiendas cerradas hacía tiempo. Bajo un porche destartalado, precariamente protegido por un viejo y crepitante letrero de neón, Emily Carter se agachó, intentando desesperadamente calentar sus manos entumecidas. Sus dedos, rojos y temblorosos, se frotaban con silenciosa urgencia. Su ropa, desgastada, desparejada, empapada, se le pegaba a la piel fina y frágil. La chaqueta raída, los vaqueros demasiado grandes y los zapatos agujereados, todo hablaba de una vida al borde de la frágil supervivencia. A sus 21 años, Emily ya había pasado demasiadas noches sin dormir y demasiadas decepciones. La muerte de su madre unos meses antes había destrozado lo que le quedaba de seguridad. Desde entonces, había trabajado en diversos empleos mal pagados, siempre con la esperanza de un futuro mejor. A veces dormía en un albergue, a veces bajo el techo temporal de una amiga, y a veces, cuando la suerte se le acababa, incluso dormía en la calle. Sin embargo, a pesar de la dureza de su vida, una tenue luz aún brillaba en sus ojos. Una chispa de dulzura y humanidad que la pobreza y el frío no habían logrado extinguir. Esa tarde, mientras se acurrucaba contra la pared húmeda, tratando de escapar del viento que le mordía las mejillas, miró hacia arriba cuando, al otro lado de la calle, una figura apareció en la penumbra. Un hombre alto, de porte noble a pesar de su postura inestable, avanzaba lentamente, casi tambaleándose, como si buscara su camino o huyera de algo. Llevaba un abrigo largo, obviamente caro, pero arrugado y empapado, cuyo cuello levantado apenas protegía su frágil cuello. En la mano aferraba una botella medio vacía, cuyo contenido parecía más veneno que consuelo. Se detuvo frente a una vitrina cerrada, cuya tenue luz revelaba su rostro cansado y marcado por las cicatrices, antes de deslizarse lentamente por la pared, con la espalda apoyada en la fría piedra. La botella permanecía aferrada en su puño, como el último eslabón a un mundo que parecía haber perdido. Emily observaba la escena con el corazón apesadumbrado. A su alrededor, los pocos transeúntes apresurados apartaban la mirada, algunos murmurando, otros negando con la cabeza con desdén. La ciudad parecía querer ignorar esta imagen de miseria y angustia. Pero algo en la postura del hombre, el profundo cansancio, la silenciosa angustia en sus ojos, conmovió a Emily. Una compasión instintiva la invadió, mezclada con una extraña curiosidad. A pesar de su vulnerabilidad, sintió una fuerza que la impulsaba a acercarse, a extender la mano, aunque solo fuera por un instante. «Señor, está bien», Emily susurró con voz tímida, casi vacilante, temerosa de molestar y de que la apartaran. Su aliento formó una pequeña nube blanca en el aire gélido. El hombre la miró lentamente. Sus pupilas, nubladas por el alcohol, reflejaban un dolor silencioso, como un abismo donde se mezclaban el arrepentimiento y la soledad. Esta mirada, tan distinta de la aspereza habitual de los borrachos con los que se había topado, inquietó a Emily. «Déjame, todo está bien», murmuró con voz ronca y entrecortada, como si sus palabras vinieran de un cuerpo desgastado y exhausto. Pero le temblaban las manos, y el frío penetrante parecía calarle los huesos. Emily, sin pensarlo, se acurrucó suavemente junto a él, acercando su frágil cuerpo al suyo, buscando instintivamente crear una barrera contra el invierno gélido. «Te vas a resfriar», dijo con dulzura, quitándose lentamente la bufanda, vieja, desgastada, pero aún abrigada, y envolviéndola delicadamente alrededor de su delgado cuello. La tela, impregnada del aroma del invierno y de sus propias preocupaciones, parecía casi ridícula comparada con la tristeza que envolvía a este hombre, y sin embargo, era todo lo que podía ofrecer. Entonces estalló una risa amarga, seca y desgarradora, como un golpe al silencio. «¿No tienes casi nada?», respiró, entrecerró los ojos. «¿Y todavía das?». Su voz delataba sorpresa mezclada con incredulidad, como si no entendiera cómo una joven en una situación tan precaria podía mostrar tanta generosidad. Emily sostuvo su mirada, sin parpadear. «No medimos lo que tenemos por el precio», ella respondió suavemente, «pero lo que estamos dispuestos a compartir».
Esta sencilla y humilde frase cargaba con todo el peso de sus experiencias, sus luchas, sus penas. Habló sin pretensiones, con la sabiduría que solo el dolor enseña. El hombre apartó lentamente la mirada, como arrastrado por un torrente de recuerdos y emociones que no quería revelar. Por primera vez en meses, quizá incluso años, se sintió visto. No como un pobre hombre del que huir, ni como un monstruo del que evitar, sino como un ser humano. Un hombre destrozado, sin duda, pero aún así digno de compasión. El silencio cayó entre ellos, cargado de frágil ternura, mientras la lluvia seguía cayendo, lavando suavemente la noche y su soledad. El nombre de este hombre era Jonathan Miller, un nombre que, tan solo unos años antes, resonó con fuerza en el ámbito económico y tecnológico de Estados Unidos. A sus 48 años, era uno de los emprendedores más respetados y admirados del país, tras haber creado con sus propias manos una empresa de vanguardia especializada en innovaciones digitales. Su rostro sonriente y seguro de sí mismo adornó las portadas de revistas de negocios, prestigiosas entrevistas y foros empresariales. Jonathan estaba casado con Rebecca, una mujer elegante y cariñosa, con quien compartió un amor profundo y sincero. Juntos tuvieron un hijo único, Ethan, un niño de 8 años, lleno de vida e inocencia. Su familia parecía perfecta, un modelo de éxito y armonía. Poseía varias propiedades lujosas, una villa en las colinas de Malibú, un apartamento de lujo en Manhattan y una casa de campo en Vermont. Su colección de coches clásicos, coches raros y valiosos, era el orgullo de sus amigos más cercanos. Su cuenta bancaria, vasta y sólida, parecía inagotable, fruto de años de trabajo duro y talento visionario. Pero todo esto no fue suficiente para protegerlo de la tragedia. Una tarde de invierno, una simple salida familiar se convirtió en una pesadilla. En una carretera helada, un coche que venía en dirección contraria perdió el control y atropelló el vehículo de Jonathan. Rebecca y Ethan no sobrevivieron al accidente. Desde aquel fatídico día, el mundo de Jonathan se derrumbó. Renunció como director ejecutivo de su empresa, dejando a sus compañeros al mando. Sus amigos, impotentes ante su dolor, habían desaparecido poco a poco de su vida. Había renunciado a sus proyectos, a sus ambiciones, prefiriendo refugiarse en el silencio y el vacío. El alcohol se había convertido en su refugio, su anestésico, una botella siempre a mano para intentar sofocar el dolor insoportable. Vagaba sin rumbo por la ciudad, abandonando su vida lujosa por una existencia en la sombra, invisible para quienes lo habían admirado. Nadie, ni siquiera sus antiguos socios, sabía dónde estaba. Jonathan Miller, el hombre que lo tenía todo, había desaparecido, sepultado bajo el arrepentimiento y la desesperación. Emily se sentó con suavidad a su lado, con cuidado de no apresurar al frágil hombre que parecía suspendido entre dos mundos. No intentó interrogarlo ni pedirle detalles que tal vez no estuviera listo para revelar. Había sabiduría en el silencio compartido, una comprensión tácita de que a veces las palabras no salen de inmediato. A su alrededor, la lluvia seguía golpeando el suelo, con su ritmo constante llenando el espacio entre sus presencias solitarias. El chapoteo del agua en el pavimento parecía casi una canción de cuna, suave y monótona, como para calmar el dolor silencioso del hombre y el suyo propio. Entonces, en un gesto sorprendente y cautivador, Jonathan le entregó la botella que había estado agarrando por un momento, como buscando un último consuelo o resistencia. Emily negó con la cabeza suavemente, con una sonrisa triste en los labios. No, gracias. Pero puedo escucharte, si quieres, dijo suavemente, con su mirada fija en la de él, ofreciendo más que una simple frase, una invitación a ser escuchada, sin juicio. Jonathan se encogió de hombros con vacilación, como si librara una guerra interior. Entonces, como si se rompiera una presa, las palabras empezaron a fluir, fragmentadas y torpes al principio. Habló de pérdidas, graves e irreparables. Habló de una casa demasiado grande, donde la risa de los niños hacía tiempo que había cesado. Habló de silencios densos, de recuerdos que ardían como llamas en su mente. Habló de un vacío que lo absorbía todo, de un futuro que parecía congelado. Emily, sin comprender los detalles materiales, ni la mansión de 1110 metros cuadrados ni los coches clásicos valuados en cientos de miles de dólares, percibió la verdadera profundidad de su sufrimiento. Para ella, era simplemente la historia de un hombre que lo había perdido todo y se encontraba solo, enfrentando sus demonios. A su vez, se atrevió a abrir su corazón, revelando una parte de sí misma, igual de dolorosa, pero de otra naturaleza.
Relató una infancia marcada por la precariedad, una madre valiente que la crió sola con una fuerza increíble, y luego el gran vacío que dejó su desaparición. La soledad, el frío de las noches sin hogar, la lucha diaria por mantener la esperanza a pesar de todo. Jonathan escuchó atentamente, sin interrumpir, sin juzgar. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó a alguien hablar con autenticidad, que no intentaba salvarlo ni imponerle soluciones, sino simplemente acompañarlo en este dolor compartido. En ese instante de suspense, dos almas heridas, de mundos tan distintos, se encontraron unidas por una profunda humanidad. Y este simple intercambio, frágil y precioso, abrió la puerta a una posible renovación. Al amanecer, la lluvia por fin había cesado. El cielo, aún velado por densas nubes, dejaba pasar unos tímidos rayos de luz dorada, anunciando un nuevo día. El pavimento, ahora una alfombra brillante de gotas y charcos, reflejaba la luz naciente. Jonathan, exhausto, se había quedado dormido donde se habían encontrado, con la cabeza apoyada suavemente en la bufanda desgastada que Emily le había regalado. La tela, impregnada de esa rara calidez humana, parecía ofrecerle, por primera vez en mucho tiempo, un frágil refugio contra el frío que lo carcomía. Emily observó en silencio al hombre dormido por un momento. Con vacilación mezclada con ternura, guardó en el bolsillo de su abrigo un pequeño trozo de papel que había escrito momentos antes, con palabras llenas de esperanza. No importa a dónde vayas, recuerda que siempre hay gente dispuesta a echar una mano. Se levantó lentamente, llevando consigo el eco de aquella noche, una mezcla de sombras y luz. Aún no sabía que ese simple mensaje se convertiría en una chispa para Jonathan, una llama parpadeante en el corazón de su oscuridad. Pasaron 2 semanas. Durante ese tiempo, Jonathan luchó con sus demonios internos. Esa palabra, ese gesto inesperado de un desconocido de otro mundo, se le impuso como una verdad esencial. Poco a poco, encontró la fuerza para tomar una decisión. Contactó con una clínica especializada, dispuesta a admitirlo en un programa de desintoxicación. Fue un primer paso hacia la reconstrucción, una puerta entreabierta hacia un posible renacimiento. En un esfuerzo simbólico y concreto, vendió varias de sus posesiones personales, automóviles, obras de arte, objetos de valor, y dedicó parte del dinero a crear un pequeño programa para ayudar a las personas sin hogar de Chicago, en memoria de Emily, la joven que se había acercado a él sin esperar nada a cambio. A pesar de su búsqueda, Jonathan no pudo encontrar a Emily. Consultó albergues y asociaciones, recorrió las calles que ella le había descrito, pero ella parecía haberse desvanecido, tan esquiva como un suspiro. Entonces, un día, por una coincidencia inesperada, la reencontró. Emily trabajaba en una pequeña biblioteca comunitaria, un lugar modesto pero acogedor, donde ayudaba a los niños del vecindario a descubrir la alegría de los libros y los cuentos. Sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde dos destinos se cruzaron una vez más, cargando con una esperanza frágil pero sincera. Empujó la puerta de la pequeña biblioteca comunitaria con serena confianza. Su paso era seguro, su porte recto y pulcro. Había desaparecido el hombre que se tambaleaba con un abrigo arrugado y una botella en la mano. Ahora vestía un traje sobrio, un abrigo clásico, y su rostro, aunque marcado por las dificultades, reflejaba una nueva serenidad. Emily, encorvada sobre una pila de libros, levantó la vista. Su mirada recorrió al hombre que le parecía familiar, pero al principio le costaba identificarlo. Frunció el ceño ligeramente, pero luego sus ojos se iluminaron con una chispa de reconocimiento. Jonathan, ella respiró con incredulidad. Él le dedicó una sonrisa suave, casi tímida. Sí. Y creo que te debo más que un simple agradecimiento. Su voz, tranquila y mesurada, transmitía toda la gratitud y el aprecio que había acumulado desde su primer encuentro. El peso de los últimos meses parecía haberse aliviado de repente. Esa noche, bajo la cálida y tenue luz de la biblioteca, Jonathan le contó su historia, la que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Le explicó quién era en realidad, el jefe de una gran empresa, el esposo y padre destrozado, el hombre que lo había perdido todo antes de perderse a sí mismo. Emily escuchó con asombro, con una mezcla de sorpresa, compasión y admiración. No pudo evitar sonreír, una sonrisa sincera, llena de dulzura. Te ayudé sin esperar nada a cambio, ella simplemente le dijo, pero me alegro mucho de verte mejor. Jonathan,
conmovido por su generosidad y sencillez, le hizo una propuesta inesperada. «Quiero financiar tus estudios», dijo seriamente sin ninguna condición, «solo porque creo en ti». Emily dudó un buen rato. La idea de recibir tanta ayuda, viniendo de un hombre al que jamás imaginó volver a ver, la abrumaba. No era tanto el dinero lo que temía, sino el miedo a perder su independencia, a endeudarse. Finalmente, aceptó. No por el dinero, sino porque percibía, en el fondo, la sinceridad de Jonathan. Porque sabía que no solo le ofrecía ayuda material, sino una valiosa confianza, un gesto lleno de esperanza. Esa noche, se tejió entre ellos un nuevo vínculo, frágil pero poderoso, una promesa de un futuro que construir juntos, lejos de las sombras del pasado. Un año después, Emily Carter había cambiado su vida. Ahora cursaba trabajo social en un pequeño instituto comunitario, decidida a convertir su propia historia en una fuerza para ayudar a los demás. Cada día, recurría a su resiliencia, a su experiencia con la pobreza y, sobre todo, a la luz que Jonathan había reavivado en ella, para apoyar a quienes, como ella, necesitaban ayuda. Sus días estaban salpicados de clases, prácticas en asociaciones y encuentros con personas en dificultades. A veces la fatiga la vencía, a veces resurgían recuerdos oscuros, pero nunca olvidó la promesa silenciosa que se había hecho a sí misma, hacer del mundo un lugar un poco más humano, un poco más justo. Por su parte, Jonathan Miller había recuperado su autonomía. Sobrio y lúcido, había retomado gradualmente las riendas de su vida, no para recuperar la gloria de antaño, sino para construir algo más auténtico, algo más profundo. Participó activamente en proyectos de rehabilitación, invirtió en programas sociales y se comprometió a luchar contra los demonios que una vez lo dominaron. Pero en el fondo, sabía que su mayor riqueza no residía en las cifras de su cuenta bancaria ni en las posesiones materiales que una vez tuvo. No. Su verdadera fortuna residía en aquella tarde fría, oscura y lluviosa cuando una joven pobre, vestida con una sencillez desgarradora, le había regalado no solo una bufanda gastada, sino sobre todo un atisbo de esperanza. Esta bufanda, símbolo de calidez humana y compasión inesperada, se había convertido para él en el frágil hilo que lo había rescatado del abismo. Le recordaba que, incluso en los peores momentos, la bondad existe, lista para surgir de las manos más humildes. Y mientras Emily y Jonathan, unidos por este destino singular, continuaban su camino, sabían que a veces una simple mano amiga podía cambiar una vida entera, y esa era la verdadera grandeza de la humanidad.